Vamos a orar entonces para comenzar con la clase. Papito amado, te damos gracias infinitas, Señor, por tu amor incondicional. Te damos gracias, Padre, porque definitivamente tu amor, ese amor incondicional ha sido tan grande con nosotros, Señor, que nos ha provisto de todo lo que necesitamos para vivir. Nos ha provisto de salud, de libertad, de amor, de perdón, de sanidad, de salud, Señor, de provisión, Padre, abundante, de recursos abundantes, Padre, para cumplir tu obra, para ir a donde tú nos envíes. Te damos gracias, Señor, por ese amor. Gracias por tu fidelidad, Padre, porque sin duda tú no eres fiel a nosotros, Señor, pero sí eres fiel a tu palabra, eres fiel a lo que tú has dicho, Señor, y todo lo que has dicho, Padre, lo has cumplido, Padre. Gracias, Señor, gracias porque podemos seguir descansando en ti, porque podemos seguir confiando en ti, Señor, sabiendo que tú eres quien guarda de nosotros. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro guardador, Señor. Tú eres quien va con nosotros, Señor, a todos lados. Tú cuidas nuestro entrar, tú cuidas nuestro salir, Señor, nuestro dormir. Gracias, Señor, porque tú siempre estás al cuidado de tus hijos. Te alabamos, Padre, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra el día de hoy, sabiendo que esta producirá, Señor, un fruto. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comenzamos entonces con la clase del día de hoy, la verdad del Evangelio. Estas clases hoy estamos hablando sobre los beneficios de la obra consumada de Jesucristo. Miren, hemos hablado, como dije en delantito, hemos hablado sobre la vida eterna, hemos hablado sobre la sustitución y hemos hablado sobre la propiciación. ¿Ya? Hoy vamos a hablar de la justificación. Y quizás justificación es un tema que quizás no muchos manejan, o un término que no todos conocen. Pero la palabra justificación, estamos hablando de ser declarados justos, ¿ya? O sea, no culpables. La palabra justificación significaría ser declarados no culpables, ¿ya? Entonces, cuando decimos que somos justos, estamos diciendo que tenemos la posición correcta delante de Dios, o ante Dios nosotros tenemos la posición correcta. Ahí estamos hablando de justificación. Pero vamos a la palabra. Quiero que vamos a la palabra y pueda la palabra ser la que entregue el fundamento a tu vida el día de hoy. Vamos a 1 Corintios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30 dice: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Le leemos de nuevo, dice: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, vemos que nosotros hemos sido justificados, ¿ya? Entonces entendemos por justificados que fuimos hechos no culpables, y entendemos por justo que la posición que nosotros tenemos ante Dios ahora es que hemos hecho lo correcto, tenemos la posición correcta delante de Dios o a los ojos de Dios. Miren, hay una cosa que nosotros no solamente debemos comprender, no saber de aquí, sino entender. Y ¿saben qué? Miren, una de las cosas que a mí me sirve mucho es anotar cosas como ayuda memotécnica, le dicen, como cosas que te recuerden, como notitas. A veces, mire, a mí me gusta mucho una película que se llama El Todopoderoso, de Jim Carrey. Me gusta el lugar, el trozo de la película, o sea, la escena de la película, cuando él comienza a recibir las oraciones. Él empieza a escuchar las oraciones, como se le habían conseguido los poderes de Dios. Él comienza a recibir todas las oraciones. Y empieza a escuchar, y para él es molesto oír tanto ruido.
estaba en un lugar donde un restaurante y decía, por favor cállense o paren sus rugidos, comienza a decir cosas por el estilo. Y cuando llega a su casa, se le había revelado que eran oraciones, que eran las plegarias de la gente. Y él decía, ¿en qué los convierto? Pensó en archivadores y me gusta cuando dice en notitas, en pequeñas notitas. Y toda la casa queda completamente tapizada y plagada de post-it de color amarillo. Entonces, para mí es divertido, pero ¿saben qué? En lo personal, a mí las notitas me ayudan mucho. Constantemente, no solamente a recordar las cosas que tengo que hacer, sino las cosas que yo soy. En algún momento de mi vida, con mi esposo vivíamos en Santiago y estábamos recién aprendiendo, recién comenzando y profundizando en el mensaje de gracia y en la obra consumada de Jesús. Estábamos recién aprendiendo y recibiendo este maravilloso conocimiento. Y comenzamos a escribir citas bíblicas que para nosotros eran importantes y nos llenaban, ¿cómo se podría decir? Nos llenaban de seguridad, producían seguridad en nosotros. Por ejemplo, en la cocina teníamos una cita de Filipenses donde dice que mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. En el espejo del baño teníamos varios versículos, vestidos pues del nuevo hombre, versículos que hablaban de la nueva criatura, de la nueva creación, de la armadura de Dios, y nos servían a nosotros como ayuda memotécnica para poder mantenernos conscientes de lo que nosotros éramos o somos por medio de Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Entender que nosotros somos justos, hemos sido hechos justos, fuimos justificados por medio de Jesús, es importante. Porque uno de los regalos que viene con entender la justificación es el regalo de la no condenación. Miren, hay muchas personas en el mundo entero que se sienten con la capacidad de levantar su mano y su dedo sobre tu vida y juzgarte y condenarte por las acciones que tú haces, por las decisiones que tú tomas, o simplemente por lo que tú quieres hacer. Miren, estamos en una época, para mí, la Navidad es una época de regocijo y de júbilo. A mí me encanta la Navidad, me encantan las luces, los árboles decorados, los brillos, me fascinan, me encantan los brillos. Me encanta esta Navidad por toda la decoración, todo. Para mí, yo tendría todo el año decorada la casa. Con brillos, con guirnaldas, con pelotitas, con luces, porque me encanta. Pero ¿sabe qué? Hay mucha gente que se priva de esto porque se sienten condenados, se sienten juzgados, porque alguien le dijo, no, eso es del diablo. Pero Pablo es claro en su palabra, y Pablo dice que nadie te juzgue a ti, ni en comida, ni en bebida. Y sigue hablando de lo mismo. Pero nadie puede juzgarte a ti. Si tú decides hacer el árbol en abril o en noviembre, o decides ponerlo o no ponerlo. Durante algún tiempo de mi vida recibí esa instrucción de que no debía poner un árbol de Navidad, ni celebrar la Navidad, celebrar el nacimiento de Jesús, pero no poner un árbol porque era pagano, porque era del diablo, porque eran costumbres que no eran cristianas. Y de verdad que me sentí mal, porque me gusta la Navidad. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros hemos sido justificados, somos justos delante de Dios. La posición de Dios que nosotros tenemos ante Dios es la posición correcta. Es de haber hecho cosas correctas, que no hemos hecho. Porque el que hizo lo correcto fue Jesucristo. Por Él nosotros hemos sido justificados. El versículo que acabamos de leer dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Santificación y redención son cosas que vamos a ir viendo más adelante. Pero hemos sido hechos justos. Y si tú eres justo, nadie puede levantar su dedo
y juzgarte o condenarte. ¿Por qué? Porque no podemos ser más justos. Ni siquiera tú mismo puedes condenarte. Porque no podemos ser más justos o menos justos. La justicia no viene porque nosotros tengamos un buen comportamiento o no. La justicia no mengua ni crece. No depende de mi comportamiento, no depende de si peco o no peco. Porque la justificación jamás ha dependido de mí. El hombre no es capaz de justificarse a sí mismo. El hombre no es capaz de justificarse a sí mismo. Y si desea justificarse con sus actos, por eso Pablo dice muchas veces que, bueno, o vives bajo la ley o vives bajo la gracia. O te justificas por la ley o te justificas por la fe. Es simple, o te justificas por la ley o te justificas por la gracia. Pero si decides justificarte por la ley, de acuerdo a lo que tú hagas, de acuerdo a tu comportamiento, entonces déjame decirte que no es solamente cumplir los 10 mandamientos. La ley, nosotros solo conocemos los 10 mandamientos, pero en profundidad eran 613 leyes que las personas debían cumplir. Y la palabra en Santiago dice que si tú si tú decidías cumplir la ley y faltabas en un solo de los mandamientos, en un solo de las leyes, te hacías acreedor de todo el castigo de la ley. Entonces, si tú decides justificarte o autojustificarte por las cosas que tú haces, déjame decirte que no puedes escoger cuáles leyes cumplir y cuáles no. Son todas o no es ninguna. No es que simplemente no voy a mentir, o no voy a robar, o no voy a codiciar. ¡No! Son todas las leyes, las 613 leyes que incluía qué era lo que tú debías comer y cómo debías vestir. Y déjame decirte que si tú hoy en día estás con ropa de 2 telas diferentes, has incumplido la ley. Si tú eres mujer y estás en los días de tu periodo y has salido de tu casa, has incumplido la ley. Si tú eres hombre y te has cortado el pelo, has incumplido la ley. Si has comido chancho, has incumplido la ley. Voy en 4. Son 613. Por lógica y sentido común, yo prefiero ser justificada por la fe. Porque no soy capaz. No sería capaz. Ni siquiera de andar mirando de qué tela es la ropa que me pongo. O si son 2 telas, o 3, o a lo mejor hay 2 telas en una misma prenda. Yo he tenido prendas, blusas, que un lado es de algodón y tiene tejido de hilo. Entonces, ¿qué hago? Si decidiera autojustificarme o justificarme por la ley, ya incumplí algo de la ley. Habría que empezar a presentar sacrificios, hacer altares, levantar altares, hacer holocaustos, sacrificar animales y un sinfín de cosas. Entonces, miren, como decía hace un ratito, la justificación, el ser humano jamás podrá ganarla. Y necesitamos de la fe para vivir esta justificación. ¿Sabes por qué? Porque tú necesitas fe para creer que sigues siendo justo aún después de haber pecado. Se necesita fe para creer que sigues siendo justo después de haber fallado. La gracia es una vida de fe. La gracia es una vida de fe. Porque la fe toma lo que la gracia nos ha provisto. Si yo no conozco la gracia, no sé qué es lo que es mío. Pero si yo no creo, si yo no tengo fe, si sabemos que la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra,
y yo no estoy oyendo palabra y la fe no está viniendo a mí o no estoy creciendo en la palabra ni en el conocimiento de la palabra, no voy a saber qué tomar o qué la gracia ha provisto para mí. Por eso es importante que estudiemos la Escritura, que sepamos sobre la justificación. Gloria a Dios. Entonces es imposible que nosotros seamos más justos de lo que ya somos. El amor incondicional de Dios es lo que ha provisto la justificación para todos nosotros. Porque si nosotros no hubiésemos sido amados incondicionalmente de parte de Dios, Él no habría enviado a su Hijo a morir por nosotros. Entendemos que Dios envió a Jesús a morir por todos, no solo por algunos. Entonces Él no habría mandado a su Hijo morir si no nos amara de una manera incondicional. Amén. Y el problema es que la religión nos ha enseñado a mirarnos a nosotros, a examinarnos a nosotros. Miren, yo no niego que es bueno examinarse de vez en cuando. Examinar nuestros pensamientos para ver en qué dirección van o de dónde provienen. Examinar mi vida. Yo debo examinar las cosas que me están sucediendo en mi vida. Porque de acuerdo a lo que está sucediendo en mi vida, quizás sea producto de lo que estoy creyendo o de lo que estoy hablando. Debo examinar mis palabras para saber si lo que estoy hablando es vida, es abundancia, es paz o es maldición. Debo examinar las intenciones de mi corazón para saber que son correctas, de que la motivación por la cual yo hago las cosas es la gratitud y el amor, y no el rigor o la obligación. Claro que sí. Yo considero la examinación en este punto muy buena. Pero la religión lo que ha hecho es enseñarnos a mirarnos a nosotros como merecedores o no de la justicia. Como mirar si las cosas que yo hago son justas ante los ojos de Dios o si merezco algo de Dios. Y eso está errado. Mientras más me miro yo a mí, más consciente soy de mis limitaciones o de mis faltas. Pero mientras más miro a Cristo, mientras más miro la cruz, más inconsciente soy de las cosas limitantes que yo pueda tener. Entonces soy más consciente ¿de qué? De lo que Cristo es, no de lo que yo soy, sino de lo que Él hizo en la cruz. Por eso debemos mirar a Dios constantemente, por eso debemos mirar la cruz constantemente. Como quiera mirarla, vacía o con Cristo. Con Cristo porque esa fue la obra, Él tuvo que morir. Pero mire la vacía, porque Él ya murió, Él resucitó y Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre y tú estás con Él a su lado. Amén. Entonces, miremos a Cristo. Miremos a Cristo para que seamos menos conscientes de nosotros y más conscientes de Cristo. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 10, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Miren, si hay una cosa que a mí me llama la atención, es cuando estudiamos los sacrificios, las ofrendas. Cuando las personas tenían que llevar ofrenda al sumo sacerdote, al sumo sacerdote para ofrecer sacrificio, para cubrir sus pecados, el sacerdote lo que menos hacía era mirar al individuo. Pero lo que sí hacía y con mucho y sumo cuidado era mirar la ofrenda. Era mirar la ofrenda. La ofrenda que se entregaba debía tener características específicas
para hacer una ofrenda recibida o bien recibida. Si el animal que se llevaba cumplía con las características, la ofrenda era recibida y el sacrificio era hecho. Pero si no, no era hecho el sacrificio y no se cubrían los pecados. Entonces, es importante mirar la ofrenda. La ofrenda. Leíamos aquí recién, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Ya no necesitamos hacer otro tipo de sacrificios. No necesitas hacer un sacrificio de tiempo, un sacrificio de vida, no necesitas hacer ningún tipo de sacrificio para que Dios cubra o limpie tus pecados. No necesitas hacer sacrificios para ser amado, aceptado o aprobado por Dios. Porque la palabra lo dice, lo leímos recién. El sacrificio, la ofrenda, fue Jesucristo. Una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Jesucristo es nuestra justificación. Jesucristo es nuestra justificación. Jesucristo fue la ofrenda. Nuestro comportamiento no cambia nuestra posición en Cristo ante Dios. Mi comportamiento o el tuyo no cambia tu posición en Cristo ante Dios. Pero mantenerte consciente y conocer totalmente tu posición hace cambiar tu comportamiento. Lo repito, tu comportamiento no hace cambiar tu posición en Cristo delante de Dios. Pero conocer y ser consciente de tu posición en Cristo sí hace cambiar tu comportamiento. Te transforma el saber cuál es tu lugar. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están dentro de Cristo, para los que están en Cristo. Tú estás en Cristo, yo estoy en Cristo. Todo creyente, quien haya hecho a Jesús su Señor y su Salvador, está en Cristo y no hay condenación para ellos. Amén. Entonces, no permitas que nadie te condene, que nadie te juzgue ni te condene por ninguna cosa. Que nadie te juzgue ni te condene. Segunda de Corintios 5, 21. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios no nos está condenando por el pecado. Dios no nos está condenando. Dios no nos está condenando porque todo el castigo y la condenación cayó sobre Jesucristo. Amén. Así que no permitas que nadie te condene. Jesús le dijo a la mujer: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Así que escuchemos las palabras de Jesús retumbando en nuestra cabeza cuando dice que ni Él nos condena. Ni Él, el Cordero inmolado, Él, ni siquiera Él nos condena. Gloria a Dios. Vamos a hablar también hoy día sobre la reconciliación. Quizás es una palabra que ocupamos, pero que no conocemos bien el significado. La palabra reconciliación significa hacer que se restablezca, dice, hacer que restablezca su amistad en persona. O sea, si yo estoy enojada con la Jimena, que está por ahí, la veo conectada, si yo estoy enojada con la Jimena, la reconciliación es que esta amistad se recupere, ¿ya? Entonces, vemos que es una amistad que estaba rota, algo que estaba roto,
Y la reconciliación viene a recuperar esa relación. Eso es reconciliar. Ya es una palabra compuesta de volver a conciliar. Bueno es Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Vamos al principio. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 17, 16 y 17. Dice, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ustedes se preguntarán, o muchos se preguntan, ¿por qué era necesaria la reconciliación? Vimos aquí, acabamos de leer, cuando Dios le dice a Adán que él no debía comer del árbol del huerto porque ese día moriría. ¿Adán murió? No. ¿Eva murió? No. Entendemos que la palabra muerte significa separación. Si no lo entendía, ahora lo entiende. La palabra muerte significa separación. Por lo tanto, cuando ellos faltaron incumplieron lo que Dios les había mandado, Dios les estaba diciendo, ¿sabes qué? No comas de ese árbol porque ese día te vas a separar. ¿Pero qué se separaría o qué moriría? Ciertamente la relación con Dios. Lo que se separó, lo que se murió y lo que se separó fue Dios y el hombre. Dios y el hombre tenían una relación en el huerto maravillosa. Miren, una vez fui a una clase donde un pastor que venía de Estados Unidos relataba como una conversación cómo era la relación de Adán y Eva. O sea, de Dios y el hombre, de Dios y Adán y Eva. Y él decía que se llegaba y se paseaba, decía, hola Adancito, ¿cómo estás hoy día? Cuéntame, ¿desayunaste? Qué rico, mira ese árbol de allá, está súper delicioso, se ve jugosa su fruta. Deliciosa, deliciosa. Y Adán le decía, sí, padre, sí, padre, le decía, está maravillosa, yo te doy gracias porque hoy día el día es maravilloso y dormimos súper bien con la Eva, sabes que descansamos maravillosamente bien. Y él contaba y relataba una relación así como tan íntima, tan cercana, que cuando Adán y Eva faltaron a lo que Dios les había dicho, esa relación ocurrió una separación entre Dios y el hombre. Hubo una separación, hubo una muerte, no murió su cuerpo, pero sí murió ese espíritu que le permitía a Adán tener una relación tan fluida con Dios, que le permitía a la humanidad, al hombre, ser uno mismo con Dios. Tener el mismo corazón, tener los mismos pensamientos, tener los mismos anhelos, los mismos deseos. Ese corazón, Adán tenía el mismo corazón que Dios. Pero fue engañado por la serpiente. Fueron engañados. Eva fue engañada por la serpiente. Ambos fueron engañados. Y murieron. Hubo una separación. Por eso era necesaria la reconciliación. Por eso Jesús tuvo que venir a morir en la cruz. ¿Para qué? Para reconciliar al mundo con Dios. Para que esa separación que había causado el pecado, la desobediencia en el inicio, en el principio, ya no fuera de estorbo, para que el hombre pudiera tener una relación directa con Dios, sin intermediarios, sin el lastre del pecado. Amén. Mire, quiero que vaya conmigo a Hechos, capítulo 20, versículo 24.
Hechos, capítulo 20. Oh, se me perdió el libro de Hechos. Hechos, capítulo 20. Versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mire, aquí no hay una coma. Dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es el Evangelio de la gracia de Dios? El Evangelio de la gracia de Dios. Acompáñeme por favor a 2 de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 18 al 20. Y dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliemos al mundo con Dios. Reconciliemos al mundo con Dios. Enseñemos esto, el Evangelio de la gracia de Dios, que es el ministerio de la reconciliación. Jesús estaba reconciliando al mundo con Dios, no tomándoles en cuenta sus pecados. Esa es la noticia que la gente debe escuchar. Que Dios ya no les toma en cuenta sus pecados. Amén. Así que, gloria a Dios, que podemos expandir el Evangelio, que podemos enseñar la reconciliación al mundo, que la gente, la humanidad completa debe saber que Dios no toma en cuenta ya sus pecados, que a Dios no le importa el pecado de la gente. Eso es realidad. No quiero decir con esto que vamos a pecar a chip libre, pero el pecado que nos separaba de Dios fue pagado por Cristo en la cruz. Él se hizo pecado, Él se hizo maldición, Jesús se hizo maldición, para que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de Él. Así que gracias a cada uno de ustedes por estar conectado el día de hoy con nosotros.